vamos a continuar con la siguiente ponencia del aula y tengo el gusto de presentar a José Esquinas Torres. Alcázar. Perdón, Alcázar, por lo del correo, por lo del correo. Alcázar, sí, es cierto, lo tenía puesto aquí. Que es un hombre, un veterano, pero que es un joven, porque un joven es alguien que tiene una actitud ante la vida positiva, esperanzada, buena, ¿no? Y eso me lo ha demostrado desde el primer momento en que he contactado con él, porque es una persona que tiene algunas dificultades que para otros hubiera sido lo suficiente para decir declino la invitación o una vez invitado, lo dejo. Él ha superado todas las dificultades físicas que tiene y está aquí con nosotros, pues encantado, ¿verdad? Vamos a ver un poco de su currículum brevemente, muy brevemente. Él es doctor ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid. Posteriormente hizo el doctorado de genética y un máster en horticultura por la Universidad de California en Norteamérica. En los años 70 trabajó como investigador del INIA, el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, y profesor de la Universidad Politécnica de Madrid. Dejó ambas instituciones para trabajar, o sea, por excedencia, para trabajar en la FAO, ¿no? En la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y allí ha trabajado durante 30 años, con temas fundamentalmente de recursos genéticos, biodiversidad agrícola, cooperación internacional y ética para la agricultura y la alimentación. En la FAO ha desempeñado diferentes funciones de alto rango, de secretario de la Comisión Intergubernamental, con 170 países miembros. Comisión Intergubernamental para Recursos Genéticos para la Agricultura y la Alimentación, desde 1983, que se inaugura esa comisión, hasta el año 2007. Ha sido también secretario del Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos desde su entrada en vigor, en 2004, hasta el 2007. Presidente del Comité de la FAO para Ética, de Ética para la Agricultura y la Alimentación, también desde su creación en 1999 hasta el 2007. Y ha viajado por más de 100 países, promoviendo y coordinando la negociación en estas materias, en códigos de conductas internacionales, incluyendo el Tratado Internacional sobre Recursos Genéticos. Tiene numerosos libros, artículos, premios por su labor docente de investigación y por la organización en el desarrollo de políticas. Se jubiló en el año 2014, él digamos que es de la quinta de Carlos Díaz, está por ahí. Y ha sido, en el 2014 se jubiló como director de la Cátedra de Estudios de Hambre y Pobreza de la Universidad de Córdoba, siendo también profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid. Sigue colaborando con Naciones Unidas, dando clases en universidades y prodigándose en encuentros como este. De hecho, él viene aquí y desde Canadá, casi, ¿no? Casi sin, ¿no? Sin ningún, ha estado allí en un encuentro importante y ahora viene con nosotros. Bueno, desde el primer momento se interesó y a mí me interesa destacar también que es una persona que reúne lo científico con lo humanista. Yo creo que es un verdadero humanista, hipotesco, que yo creo que es lo que se puede decir mejor de un manchego. Así que te dejo que expongas tu ponencia y te agradezco enormemente que estés con nosotros. Muchísimas gracias, Luis, y gracias a vosotros, gracias al Instituto Lumière, que me permite estar... ¿Este? Sí. Vale, ya apaga esto. No, agradecía en primer lugar a ti por la presentación, al Instituto Lumière, que me da la oportunidad de estar hoy con vosotros. Hablaba de dificultades de salud, es que cuando estaba en Canadá tuve un problemita de un pinzamiento, y eso me fastidió el pie derecho y he estado, pues, que casi no me podía mover. Volví hace una semanita y he estado 2 o 3 días casi inmóvil. Pero bueno, ya afortunadamente se ha superado. Y decía científico y humanista, es curioso, yo empecé como científico y he trabajado muchos años, como tú has dicho, en investigaciones agrarias y dando clases de genética, etcétera. Pero en la medida en la que te haces mayor, te das cuenta de que lo importante no es lo que haces, sino para quién trabajas.
¿Y qué sentido tiene eso para las generaciones futuras? Y yo creo que una persona, para ser integral y completa, necesita ser humanista. Primero humanista, después será especialista si lo eres o generalista, lo que tú quieras, pero eso viene después y además de... Y en estos momentos, obviamente, a mí me preocupa profundamente lo que está ocurriendo, como creo que cualquier persona de bien le debe preocupar. Hemos tenido la suerte de escuchar antes a José Antonio y luego después a Luis, y a mí me facilita mucho, porque algunas de las cosas me allana el camino. De hecho, yo iba a decir algunas cosas que las he eliminado, porque lo han dicho ellos con muchísima más profundidad y más precisión. Entonces, por otra parte, me gusta mucho el título que estáis dando a las ponencias en general, que pone el énfasis en que voluntariamente estamos contribuyendo a, yo diría, lo que puede ser la destrucción del planeta. Y en el caso del título que me has puesto a mí, que por cierto, el primer título, si me permites, que habías puesto, era Imperialismo Agrícola o Agroalimentario y Consumismo Irresponsable. Dije, oye, suena muy feo eso de imperialismo, vamos a cambiarlo a soberanía, pérdidas de soberanía alimentaria, que al fin y al cabo es lo mismo. Pero la verdad es que, tal como lo habías puesto, era mucho más correcto en relación con lo que voy a decir. Yo lo que quiero hacer en este ratito va a ser compartir conocimientos, y no ya tanto los de las universidades, la Politécnica de Madrid o la de California, como para mí lo que ha sido la universidad más importante por la que he pasado nunca. Yo soy hijo y nieto de agricultores, y la universidad más importante ha sido el campo. Y el profesor mejor que he tenido nunca ha sido mi padre, que los demás agricultores. Agricultores en el sentido sano y primogenio que le daba Cicerón, cuando decía hace 2000 años que la agricultura es la profesión propia del sabio, la más adecuada al sencillo y la profesión más digna para todo hombre libre. Eso era el agricultor durante 10.000 años de agricultura. No sé si podemos decir eso hoy. De la agricultura actual, en España hemos pasado de más del 60% de las personas dependiendo de la agricultura a un 2,5%, y actualmente está todo automatizado. No vamos a entrar demasiado en ello, pero yo creo que estamos yendo hacia una agricultura sin agricultores. Y lo mismo que comentaba hace un ratito contigo, y hacer una medicina sin médicos. La robotización está invadiendo todos los territorios, con lo cual estamos siguiendo un proceso de deshumanización. Entonces, muchas veces, cuando comparo la Universidad del Campo con la otra, claro, lo que me doy cuenta es que tantas veces, cuando llegas a la universidad aprendes cosas maravillosas. Te das cuenta de que eso te permite entender por qué tu padre hacía lo que hacía. Hay, lógicamente, muchas cosas nuevas que hay que añadirlas. No se trata de elegir entre unos conocimientos y los otros. Se trata de que se mantenga la sinergia entre ambos, entre los conocimientos tradicionales, las tecnologías locales y las nuevas tecnologías y los avances científicos. Y muchas veces no lo estamos haciendo. Quería compartir también experiencias. Y en ese sentido, yo me siento muy afortunado. Yo me fui a la FAO para trabajar 6 meses y me quedé 30 años. Y eso, como tú decías, me ha permitido pues, viajar por los 120 y tantos países. Y esto es sumamente enriquecedor, más que ninguna otra cosa. Porque lo que te das cuenta es que hay cientos de culturas, de civilizaciones, y podría decir incluso miles, muy distintas a las nuestras, y no por eso podemos decir que una es mejor que otras. Son distintas, y en general las que sobreviven, incluidas las de los pueblos indígenas, están adaptadas a las condiciones locales del lugar donde están. Por eso, a pesar de las condiciones adversas, han llegado a nuestros días. Y es verdad que ha habido una cultura dominante que ha sido la nuestra, por razones de que al ser clima templado, pues tendríamos que, es como decía Luis hace un ratito, pues una de las formas de mantener las fuentes de energía era invadir otros sitios y coger otras fuentes de energía, aprovechando otros lugares, y al final ha sido la dominante en gran parte por eso.
pero no quiere eso decir ni mucho menos que sea la mejor. Y lo que quiero es también compartir algunas reflexiones. Y las reflexiones van a ir un poquito sobre esa idea de... es un poco el dónde estamos en estos momentos. De dónde venimos, dónde estamos, a dónde estamos yendo. Que aquí se ha hablado de colapso. No cabe duda que esa es una posibilidad cada vez, desgraciadamente, más real. Hacia dónde quisiéramos ir. Hacia dónde quisiéramos ir. Porque no olvidemos que tenemos avances enormes en ciencia y en tecnología. Si esos avances enormes los aplicásemos a ir en la dirección que nos gustaría ir, podríamos transformar la Tierra en un paraíso, no me cabe ninguna duda. Entonces, el paraíso no tiene por qué ser necesariamente un regalo. A lo mejor Dios ha dado la inteligencia al ser humano para que aplique esa inteligencia a ir en la dirección correcta. Teilhard de Chardin decía que justamente a partir de un determinado momento, hasta un determinado momento era la selección natural, pero el individuo, el ser humano, el animal que no solo sabe, sino que sabe, ha ido adquiriendo mayor fuerza, mayor tecnología, mayor conocimiento y ha cogido, decía Teilhard, en sus manos el volante de la evolución. Y esa libertad le da la opción de llevar esa evolución en la dirección correcta, lo que él llama el punto omega, la cabeza del cuerpo místico de Cristo, o él dice literalmente hacer abortar la evolución en sí misma. Esa capacidad la tenemos. Y estamos yendo en una dirección en que, en lugar de transformar la Tierra, como podríamos y deberíamos hacer, en un paraíso, la estamos transformando en un infierno, en el sentido más literal de la palabra. Y no hay más que salir a la calle y ver lo que está ocurriendo en esta, que no es más que una ola más. Y como decía Francisco Valladares el otro día, es probable que este sea el verano menos caliente de los que vamos a vivir en el futuro. Entonces, ¿hacia dónde quisiéramos ir? Y cómo podemos hacer la transición entre una cosa y la otra. Pero, en ese sentido, yo lo voy a aplicar a un sector, digamos que hasta ahora, hago otro preámbulo, un poquito más en estas reflexiones. En estas reflexiones estamos hablando de varias crisis y de varios problemas. Estamos hablando del problema del COVID, de la pandemia, estamos hablando del problema del calentamiento global o cambio climático, estamos hablando de la guerra en Ucrania. Pero el tema es que todos ellos tienen una raíz común. Aquí no hay muchas crisis, no hay una crisis económica, una crisis ecológica, una crisis financiera, una crisis inmobiliaria. Hay una única multicrisis, como ha dicho José Antonio esta mañana, y en esa multicrisis aparecen todos esos, van saltando los tornillos por donde quieren. Pero todas tienen un origen común, que es la ruptura de los equilibrios naturales del planeta y el agotamiento de los recursos naturales del planeta. Hemos roto los equilibrios ecológicos, hemos roto los ciclos naturales, como muy bien nos decía el orador anterior en el caso de la energía, y como consecuencia se están produciendo una serie de fenómenos. Ahí dices, bueno, obvio el cambio climático, pero en el caso de la pandemia hemos traído especies que durante milenios han convivido con los coronavirus, las hemos acercado nosotros destruyendo las especies intermedias o colocándonos en una situación en que su hábitat ya no les permite vivir ahí por el calentamiento, ya han migrado ellos hacia nosotros. Pero hemos entrado en contacto con especies que antes había que superar muchas barreras para llegar. Y hablamos de la guerra en Ucrania, de las famosas tierras negras, que han sido siempre la codicia de todos los grandes imperios, desde los atenienses, que quisieron conquistar y conquistaron gran parte de esas zonas justo porque era la fuente de trigo y de cereales, hasta el nazismo. Hitler, cuando entró en Rusia, lo hace con el fin de llegar a Ucrania. Afortunadamente fracasó, no pudo llegar, pero la idea era siempre conquistar esas tierras. ¿Por qué? Por la cantidad de recursos que hay ahí, no solo alimentarios, sino fertilizantes, petróleo, etcétera. Y entonces ahora esa escasez, claro, lo que está ocurriendo es
esos recursos naturales limitados y perecederos que tiene el planeta para uso y disfrute de esta generación y de todas las que vienen detrás. Hoy nos damos cuenta que son escasos y son limitados. Hasta ahora no había ese problema de escasez ni de limitación porque no los usábamos todos. Entonces tenían un valor incalculable, pero no tenían un precio. En la medida en la que somos conscientes de que son escasos, entonces el gran capital es consciente de que el apropiarse de esos recursos le va a permitir mantener el negocio. Y en ese sentido adquieren un precio y ese precio cada vez es más alto por ese agotamiento de la energía de la que nos hablaba antes Luis. ¿Sí? Esto lo he aplicado en el caso de la energía. Yo voy a aplicar lo mismo en otro sector, no el sector energético, sino el sector de la agroalimentación, que es el que yo conozco. Pero esto está ocurriendo en todos los demás sectores de la misma manera. Entonces, claro, el problema ahora mismo de la guerra tiene que ver con la escasez de esos recursos naturales, porque entre Rusia y Ucrania exportan el 30% del trigo que se exporta a nivel mundial. Los fertilizantes y no solamente los alimentos han subido a 5 veces más en 2 o 3 meses que llevamos de guerra. En fin, todo esto para deciros que la raíz es común y esa raíz de la multicrisis es la falta de ética, la falta de valores y la deshumanización en la que estamos yendo y la sobreexplotación del planeta. Y en esa sobreexplotación, la segunda parte del título que me das es corresponsable, un consumismo irresponsable del cual somos nosotros los verdaderos culpables. Claro que las condiciones no son las ideales, claro que todo nos invita a consumir más y más, porque si no, dicen, colapsa el sistema, pero que el sistema va a tener un límite, y el límite lo establecen 2 factores esenciales, de los que se habla poco. Uno es nuestra propia genética, nuestros propios límites como personas, y otros son los límites del planeta. Nosotros no podemos consumir más de lo que el planeta produce cada año, y la huella ecológica ha ido creciendo en los últimos años una barbaridad. Hace 2 años llegamos a consumir todo lo que nos correspondía, en el caso de España, a lo largo de todo el año, ya a mediados de agosto ya se había consumido. Este año lo hemos hecho ya en julio. O sea, una auténtica barbaridad y en esa dirección seguimos. Claro, necesitaríamos 6 planetas, claro, y muchos más para mantener este nivel de vida. Por eso no es una cuestión de seamos buenos, es una cuestión de si queremos seguir vivos. Y si queremos ser, y aquí está la gran prepotencia, el control de la naturaleza, eso es una barbaridad. Nosotros pertenecemos a la naturaleza, nosotros somos una parte de la naturaleza. ¿Sí? Y si a la naturaleza le estorbamos, nos va a eliminar, la especie nuestra puede estorbar. Entonces es muy importante, y en ese sentido, pues, como digo, siempre es posible lo que Taylor decía, gran jesuita francés, como sabéis, de que nos ha invitado Dios a ser co-creadores y podemos hacer abortar la evolución en sí misma. Ahora, dicho esto, como una especie de contexto general, vamos a entrar en el tema de la agricultura y la alimentación, que en definitiva es el tema también, y yo lo voy a enfocar mucho desde el punto del hambre en el mundo, porque está relacionado, y esta fue un poco la idea que a mí me llevó en su momento a entrar en la FAO. Os cuento también la situación, porque aquí no podemos hablar de los problemas medioambientales sin hablar de los problemas humanos y sociales. El Papa actual, el Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, dice que los problemas medioambientales y los problemas sociales son las 2 caras de la misma moneda. Parece maravilloso expresar en tan poco un contenido tan profundo. Como nos decía Luis, van a estallar guerras, va a haber conflictos, va a haber, etcétera, porque los recursos son escasos, porque el planeta va a tener, ya nuestra acción sobre el planeta está teniendo consecuencias. Entonces, ese problema de las desigualdades y como consecuencia de las desigualdades, el hambre y la pobreza está a la base de muchos de los conflictos que estamos teniendo, y de hecho la alimentación está ya siendo utilizada en estos momentos, como lo ha sido tantas veces en el pasado, como un arma política. El número de hambrientos hoy en el mundo es de unos 830 millones de personas.
Y si queremos acercar más esa cifra, esto significa de que mueren al año como consecuencia del hambre y la pobreza unos 17 millones de personas. O sea, unas 35 a 40.000 personas cada día mueren como consecuencia del hambre y la pobreza. Casi 5 veces más que por COVID. Y yo me pregunto, ¿cuál es la verdadera pandemia? Claro, en el caso del hambre, los muertos no son los nuestros. Y como decía de una manera un tanto cínica un amigo mío, me decía, ¿tú sabes, Pepe, por qué el hambre no se resuelve? ¿Por qué? Porque no es contagiosa. Es triste, pero es así. Es así. ¿Sí? El hambre no es contagiosa, pero es sumamente peligrosa. Y hay una serie de contradicciones que dices, bueno, mira, Kennedy, presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, en 1963, en el primer Congreso Mundial de Alimentos, decía, tenemos los medios y la capacidad de eliminar el hambre de la faz de la tierra en nuestra generación, la suya. Y añadía, solo falta la voluntad política de hacerlo. Hoy sigue faltando la voluntad política de hacerlo porque hay muchos más medios y mucha más capacidad. Ese mismo día que mueren de hambre 35 o 40.000 personas, hoy, por ejemplo, estamos gastando en armamento 40.000 millones de dólares. Hoy seguramente más. Estos datos son del año pasado. Y ahora con la guerra seguramente mucho más. 40.000 millones de dólares. Con ese dinero sería posible alimentar a los muertos de hoy al precio que tienen los alimentos en el lugar donde mueren durante unos 115 años. Mucho más de su vida. Por lo tanto, el hambre se puede resolver. No se trata de dar limosna y resolverlo así, aunque se puede. Pero no es ese el objetivo. El objetivo es cómo podemos hacer que el problema no llegue y que ellos puedan vivir de sus propios recursos, y es justamente de lo que vamos a hablar. Por lo tanto, el hambre, aparte de una tragedia, aparte de una pandemia, es también una gran vergüenza. Esto, mirad, con lo que hemos gastado en Occidente en salvar a la banca en los últimos 15 años, bueno, con el 2,5% de eso, sería posible eliminar el hambre de la faz de la tierra. Y al eliminar el hambre estaríamos eliminando una gran fuente de conflictos. FAO, yo he trabajado muchos años en la FAO, que es muy imperfecta, como todas las organizaciones de Naciones Unidas, todas las organizaciones del mundo. Pero cuando dicen, bueno, ¿cómo en tantos años la FAO no ha podido, con uno de los objetivos es evitar el hambre? ¿Por qué no ha podido? Doy simplemente otra cifra. El presupuesto de la FAO, que es la suma de las contribuciones de todos los países del mundo para 2 años, es el equivalente a lo que 2 países desarrollados están utilizando en comida de perros y gatos en una semana. Es evidente que con estos mimbres no se puede trabajar. Es cuestión de prioridad, es cuestión de voluntad política de hacerlo. Y esa es la que falta, lo cual no nos exime de nuestra responsabilidad individual. Os decía antes que el hambre, bueno, no es peligrosa, pero sí, no es contagiosa, pero sí es peligrosa. Y trato de explicar. Quizá antes os comento otra cosa. Cuando os dicen, ponéis la radio y la televisión, dicen, no, es que hay que producir muchos más alimentos para alimentar al mundo. Es una gran mentira. Es una gran mentira. Hoy, según datos de la FAO, producimos el 60% más de los alimentos que se necesitan para nutrir a la humanidad. Pero esos alimentos que sí están en el mercado internacional no llegan a la boca o a la mesa del que tiene hambre, que tampoco tiene dinero. Ahora veremos dónde van esos alimentos. Y cuando decía que el hambre sí es peligrosa, porque un poco a la raíz de los grandes conflictos está siempre el hambre y la pobreza. Nadie emigra de su país
si realmente puede vivir en él satisfaciendo sus necesidades básicas, por lo menos. Y la inmigración ilegal que tanto nos preocupa en Occidente no es ni más ni menos que la consecuencia del hambre y la pobreza. Y si lo que gastamos en defender a los países y poner las fronteras y armar a las fronteras y hacerles pasar por concertines criminales, lo utilizásemos en apoyo al desarrollo, no al desarrollo económico, sino al desarrollo humano en esos países, a lo mejor no hacían falta ninguna de esas armas. O cuando aparecen las grandes pandemias, no solo el COVID, en las anteriores, la cantidad de dinero que se ha gastado en combatir esas pandemias que sí eran contagiosas, pues a lo mejor se habían evitado, porque esas pandemias en general surgen siempre en los organismos humanos más vulnerables, más debilitados y más malnutridos, que es justamente en los países en desarrollo. A lo mejor si no hubiese hambre, ese problema hubiera desaparecido. Y bueno, cuando de hecho, fíjate, cuando en el 2008 se ha hablado aquí de la famosa crisis, se ha hablado en el sentido de energética y de otros tipos en el 2008-2011, cuando aparece esta crisis, y ahora estamos en un elemento muy parecido. Quiero decir, esa crisis alimentaria está apareciendo de nuevo con la misma virulencia. En aquel caso la causa fue la sequía consecutiva de varios años, ahora en este caso está siendo la guerra de Ucrania. Pero cuando aparece aquello, en 2 años, el hambre y la pobreza se incrementa, se incrementa en un 20%. Y las consecuencias fueron revueltas callejeras en más de 60 países. Y en muchos de ellos cayeron los gobiernos, incluido la famosa primavera árabe, que luego no fue primavera, fue invierno. Pero la consecuencia fue la revuelta del pan, la revolución del pan, fue el hambre, fue el no poder comprar los alimentos. Esa es la espoleta, aunque hubiera muchas otras razones en aquel momento. Entonces, por eso digo esto, y fijaros que no es casualidad que si en el 2008 ocurre en el 2009, por primera vez en la historia de la humanidad, en la historia de estos grupos de gran poder, el G7, el G20 y el propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ponen un punto en el orden del día que nunca habían puesto antes: seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque si no hay seguridad alimentaria, no podrá haber jamás ni paz ni seguridad mundial. Y entonces se dan cuenta de que esto está alterando esa seguridad mundial. Entonces, que es lo que está ocurriendo también en estos momentos. Está todo íntimamente ligado. Bueno, dicho esto, un poquito como preámbulo, y hemos hablado del hambre como gran tragedia, del hambre como amenaza, pero como vergüenza, porque estamos utilizando mucho dinero en otras cosas, estamos dando prioridad, y el hambre como amenaza. Pero ahora vamos a ver, decíamos antes que ¿dónde va lo que no se come? ¿Dónde va aquello que se produce y no se come? Antes de eso, permitidme que os diga, porque quiero ligar todo esto al tema medioambiental y de los recursos naturales. Permitidme que os diga que una definición muy simple de agricultura, muy simple, o de producción de alimentos, si os preferís, es transformar los recursos naturales del planeta, tierra, agua, aire, diversidad biológica, energía, en alimentos. Eso es agricultura, eso es producir alimentos. Pueden ser las tecnologías, pero podemos usar sobre esos recursos naturales las tecnologías más simples, como puede ser ordeñar a una vaca, o las más sofisticadas, como puede ser producir carne en un laboratorio. Pero en cualquier caso, yo necesito transformar esos recursos naturales limitados y necesito eso como materia prima, y sin eso estamos perdidos. Daros cuenta, cuando hablamos de esos recursos naturales del planeta, tienen un dicho los africanos que a mí me gusta mucho, cuando dicen: esos recursos naturales, como la tierra, no nos pertenecen, los tenemos en préstamo de nuestros hijos. Destruirlos, utilizarlos para enriquecerse unos cuantos, o utilizar más de lo que se produce, es robar a nuestros hijos. Pero no está codificado como robo en el Código Penal de ningún país.
pero eso es así. Entonces, volvemos al tema. Todo eso que se produce y no se consume, ¿dónde va? Mira, hay un dato de hace 5, 6, 7 años que viene paralelamente de Naciones Unidas y de la Unión Europea. Resulta que 1.300 millones de toneladas métricas de alimentos, la tercera parte de la producción mundial, se pierde y se desperdicia en el camino y gran parte de ello termina en la basura. ¿Qué quiero decir? En los países en desarrollo, muchas veces esto es debido a que hay malas infraestructuras, los camiones no son refrigerados para el transporte, las casas no tienen refrigerador, etc. Y entonces se puede perder debido a eso también. Pero sobre todo en Europa, y en Europa solamente, en los países desarrollados en general, en Europa son 89 millones de toneladas métricas de alimentos, que sí tenemos refrigeración, que sí tenemos buenas carreteras, eso termina literalmente en el cubo de la basura. En España, 7,7 millones de toneladas métricas de alimentos en buenas condiciones terminan al año en el cubo de la basura, lo que significa 169 kilos por habitante y año. Y además, para más simple, el 30% de esos alimentos que tiramos se tiran en envases sin abrir porque han caducado. Para mí eso es un crimen contra la humanidad, pero de nuevo no está recogido en el Código Penal. Entonces, ¿tiene solución el hambre? Claro que la tiene. Pero es que otro tercio de lo que producimos y no se consume termina como comida basura en nuestros estómagos. Estoy hablando de la sobrealimentación como fuente principal, sobrealimentación y mala alimentación, que es la causa principal de la obesidad y el sobrepeso. Y fijaros bien, hasta el año 2000 era muy superior el número de hambrientos que el número de obesos y con sobrepeso en el mundo. En el 2005, por primera vez en la historia, se igualan las dos cifras. Y hoy, sin que haya bajado el número de hambrientos, el número, que son 800 y pico millones, el número de personas obesas y con sobrepeso en el mundo es más de 2.000 millones, 4 veces más que el número de hambrientos. Y eso, a su vez, es causa de las principales enfermedades de las que muere la mayor parte de la gente, al menos en nuestro continente. Diabetes, cánceres cardiovasculares, que vienen incrementadas a través de la obesidad y el sobrepeso. En Europa, el 66% de la población obesa y con sobrepeso, más o menos como en España, y el 32% de los niños obesos y con sobrepeso. Europa está gastando en medicamentos para combatir estas enfermedades, lo que llaman enfermedades no transmisibles, pues no se transmiten ni genéticamente ni por infección. Estas enfermedades, diabetes, etcétera, de las que hablaba antes, estamos utilizando 700.000 millones de euros al año, que es 12 veces más que lo que cuesta la PAC, el Programa Agrario Común. Es curioso, en lugar de invertir en una alimentación sana, estamos invirtiendo en curar los efectos de una alimentación insana. ¿Quién se beneficia de todo esto? Pues no cabe duda que en este caso concreto las grandes farmacéuticas, que son las que venden los medicamentos y son las que están haciendo los lobbies correspondientes dentro de la Unión Europea, el imperialismo agroalimentario del que hablaba. Pero vamos a ver un poquito más. Vamos a ver este sistema del que nos hemos dotado y vamos a ver que hay otras grandes multinacionales también involucradas. Este sistema del que nos hemos dotado, esa agricultura de la que os hablaba antes, de la que hablaba Cicerón, esta agricultura del rural, cultura del campo, esa agricultura se está transformando cada vez más en una agroindustria y cada vez más estamos apostando por un único sistema agroalimentario en todo el mundo. Antes había tantos como civilizaciones. Yo cuando iba a distintos países, distintos continentes, te encontrabas distintas formas de producir, os decía al principio, siempre en consonancia con las condiciones ambientales, culturales y sus tradiciones.
Ahora no. Ahora este único modo de producir alimentos, cuanto más mejor, se ha extendido por el mundo. A ver cuáles son las consecuencias de eso. ¿Qué está pasando aquí? Porque esto es eficiente. No, es que produce mucho más. Es discutible, pero sí es verdad que en muchos casos la agroindustria produce más. ¿Pero a qué costo? Si producimos, es eficiente un sistema que produce el 60% más de lo necesario, que pasa hambre el 20% de la humanidad. Es eficiente un sistema que produce el 60% más de lo necesario, pero un tercio se tira a la basura. Desde el punto de vista económico, a lo mejor es eficiente para algunos. Desde el punto de vista social y de justicia, ese sistema no es eficiente. Ahora, voy a preguntar, ¿es sostenible? ¿Es sostenible desde el punto de vista medioambiental? Fijaros, os cito un dato de uno de los últimos informes del panel de expertos de alto nivel del Convenio de Cambios Climáticos, donde dice que 11.000 millones de toneladas métricas de gases de efecto invernadero proceden de este tipo de sistema agroalimentario. 11.000 millones. Estamos hablando del 29% de los gases de efecto invernadero responsables del cambio climático proceden de este sistema agroalimentario y apenas se está usando eso. Más que los transportes, más que muchas industrias. No tiene ningún sentido. Es más, os doy de nuevo para más, ¿sí? Os doy otro dato. Os decía que 1.300 millones de toneladas métricas de alimentos se pierden y se desperdician por el camino, un tercio de la producción mundial. ¿Sabéis qué cantidad de recursos naturales limitados y perecederos del planeta estamos utilizando para producir lo que se va a tirar y no va a llegar a ninguna boca? 1.400 millones de hectáreas, que sería 28 veces la superficie de toda España, y es que toda la superficie de España fuese fértil. Estamos utilizando la cuarta parte del agua dulce del planeta cada año, serían unos 250 kilómetros cúbicos de agua. Estamos utilizando para producir lo que no se va a comer nadie, 300 millones de barriles de petróleo. Lo cual claro, esta es una de las causas justamente del efecto que tiene sobre la energía. Todo esto. De hecho, el alimento medio que llega a nuestras bocas en España ha recorrido previamente entre 2.500 y 4.000 kilómetros. Estamos locos cuando compramos las pipas que vienen de China o compramos la carne que viene de Nueva Zelanda o compramos los tomates que vienen de no sé dónde o las fresas que vienen de Israel o que vienen de Chile. No tiene ningún sentido. No sé cuánto seguir los periódicos, pero hace 4 o 5 años hay 2 grandes camiones que chocan en Portbou, en la frontera con España y Francia. Uno de los camiones venía de Holanda a España. El otro iba de España a Holanda. Cuando se vierten sus mercancías, ambos contenían tomates. ¿Qué sentido tiene eso? Cuando yo discutía esto con un amigo mío neoliberal y le decía, oye, pero esto para la economía es terrible, ¿por qué está ocurriendo? Y dice, no, Pepe, tú no entiendes nada de economía. Eso es muy bueno, porque cuanto más se vende y más se compra, más sube el PIB, Producto Interno Bruto. Me pareció una broma, no me lo creí, lo miré y es verdad. Y aquí, si en vez de dar estas charlas y estar discutiendo, tú nos traes unas botellitas de whisky, las bebemos, nos emborrachamos, salimos a la calle, nos pilla un coche, a algunos se los llevan al hospital y a los otros al sanatorio, el PIB sube. El PIB sube. ¿Qué medida estamos utilizando para el desarrollo que nos lleva a esta contradicción tan absurda? Quizás no debemos de tener un PIB, deberíamos de tener una medida del bienestar, o como proponía Bután en Naciones Unidas, un PIB, producto, ¿cómo era? No, el FIB, felicidad interna bruta. Se mira como se mira, de hecho se hizo un pequeño estudio de índices de la felicidad y resulta que cambiaban de orden los países, y no eran necesariamente más felices los más ricos, ni mucho menos.
Entonces, claro, los ODS están muy bien en Naciones Unidas, son parches, porque no van al corazón de los problemas. Simplemente tratan de evitar problemas, pero no arrancando de raíz la causa principal. Y el medir el desarrollo así es una barbaridad. Bueno, ese sistema es saludable, ya os he dado antes los temas sobre las enfermedades que se producen, etc. Todo esto nos lleva a que algo está fallando en ese sistema agroalimentario. Pero, y ahora yo quisiera analizar dos cosas, las causas y, obviamente, las posibles soluciones. Porque no podemos decir, esto es un desastre, y ya está. No, no, hay soluciones. Buscamos las causas. ¿Por qué está ocurriendo eso? ¿Cómo es posible que produzcamos mucho más, que parte la tiremos a la basura? ¿Cómo es posible que esto sea insostenible desde el punto de vista medioambiental? Estamos consumiendo más recursos naturales de los que necesitamos. ¿Cómo es posible que esto afecte de esta manera nuestra salud y lo sigamos haciendo? Pues mira, cuando yo era pequeño, y algunos recordaréis esto, porque hay algunos aquí no tan viejos como yo, pero casi, recuerdo que si me caía un trocito de pan al suelo, mi abuelita o mi mamá, mi papá, decía, Pepito, coge eso, bésalo y cómetelo. El pan era sagrado. El pan no por casualidad representa a Dios, pero no solamente en nuestra cultura cristiana, en la cultura hindú es el arroz, y en la cultura de las religiones de los aztecas es el maíz, pero el alimento básico representa a Dios. Es sagrado, es la base fundamental de la vida. Hoy no solo tiramos pan, hoy tiramos jamón jabugo, si es preciso, porque ha caducado. Pero si ha caducado porque yo he comprado mucho más de lo que se necesito, por si acaso. O sea, hay una responsabilidad profunda de tipo personal, además de una falta de voluntad política. Por otra parte, lo que está ocurriendo hoy, ¿cuál es la causa? Entonces, hoy ya no es eso. Y hoy no lo es porque el alimento se ha masificado en su producción, sobre todo se ha mercantilizado. El alimento ya no es sagrado. El alimento es una mercancía, fundamentalmente, que se compra y se vende. Y no se produce para alimentar, se produce para vender. Y aquí entran otros grandes monopolios imperialistas. En el caso de las semillas comerciales y de los agroquímicos, por ejemplo, habréis leído hace 3 o 4 años la fusión entre la compañía Monsanto y la compañía Bayer, por un total de unos 70.000 millones de dólares. Pero es que 3 años antes se había unido la DuPont con la Dow, por otro tanto, y unos años antes la Syngenta con la China. Y hoy, estas 3 grandes oligopolios enormes, perdón, 3 grandes empresas controlan el 63% de las semillas comerciales del mundo y el 75% de los agroquímicos. ¿En manos de quién está nuestra alimentación? ¿Sí? Fijaros que esto no es Baladí quien controla esto. Decía un secretario de Estado de Estados Unidos, que algunos recordaréis bien, que era Kissinger. A mí me parece una persona sumamente inteligente, no me parece una buena persona, honestamente, para mí, pero sí que me parece una de las personas más inteligentes del mundo. Y él decía, quien controla el petróleo controla los gobiernos, pero quien controla los alimentos controla a los pueblos. Entonces, controlar los alimentos es controlar a los pueblos. Estoy de acuerdo. Tú puedes vivir sin coches, tú puedes vivir sin televisores, pero no puedes vivir sin alimentos que tienes que usarlos 3 veces al día. El control de los alimentos es clave. No podemos dejarlo en manos de grandes multinacionales. He puesto el ejemplo de estas casas, pero si hablamos de la distribución de alimentos, de la comercialización de alimentos, pues vemos a 4 o 5 grandes compañías, y eso es todo. No existe ni siquiera un libre mercado, porque si tú tienes un monopolio o un oligopolio, eso no es libertad de mercado,
Pero a eso estamos yendo, y eso está facilitado por las legislaciones de las que nos estamos dotando, principalmente a través de la Organización Mundial del Comercio y a través de los tratados de libre comercio. Libre comercio, libre intercambio de mercancías y de capitales, pero no de personas. Ahí ponemos las barreras. Eso, aparte de inhumano, es insostenible. Se hablaba antes de, bueno, posibles soluciones. Y aquí voy un poquito a lo que os decía Luis en la charla anterior cuando hablaba de energía. Tenemos que ser autosuficientes en la medida de lo posible. Tenemos que volver a la alimentación de cercanía. Tenemos que volver a producir lo más cerca posible del lugar de consumo, de tal manera que estamos dando trabajo a mucha gente desempleada, que si no la estamos pagando los subsidios de desempleo a través de nuestros impuestos, demos la oportunidad de trabajar en una agricultura de corte agroecológico, y además que mantenga esa agricultura, porque esa agroecología, como la agricultura tradicional, son sumideros de CO2, mientras que los monocultivos, con la agricultura industrial, con la agroindustria, son grandes productores de CO2. Eso no lo podemos mantener. La agricultura de cercanía es necesaria, es imprescindible. No es solo una opción, es una necesidad. Pero claro, mucha gente dice, sí, pero con la agricultura de cercanía, o sea, estamos hablando también sobre todo de agricultura familiar. La agricultura familiar y el pequeño agricultor no pueden alimentar al mundo. Perdonad, pero eso tampoco es verdad. Es mentira. En el año 2013, la FAO hizo un estudio muy interesante. El estudio consistió no en ver qué tipo de agricultura producía más, sino en ver de los alimentos que no se pierden en el camino, de los alimentos que sí llegan a la boca del consumidor, de dónde proceden, esos que sí nos alimentan. Y se encuentra con que casi el 80% de los alimentos que llegan a la boca del consumidor, por lo tanto alimentan al mundo, casi el 80% a nivel global, proceden de la agricultura familiar. De hecho, el año 2014 fue el año internacional de Naciones Unidas de Agricultura Familiar. Y la cosa fue tan bien acogida que en el año 2018 se decretó la década del 2019 al 2028 como la década internacional de la agricultura familiar. O sea, claro que es posible alimentar. Lo que no sería posible es que se mantengan esos grandes negocios que actualmente son los grandes ganadores de este tipo de agricultura única y desvinculada del medio ambiente. Claro, estamos hablando, en otras palabras, de soberanía alimentaria. Seguridad alimentaria sí, pero no solo seguridad alimentaria. Soberanía alimentaria. Capacidad para cada país de producir sus propios alimentos. No solo cada país. Si es posible, no siempre es posible, pero si es posible, cada comunidad autónoma en España, cada región, cada provincia, cada pueblo, en la medida de lo posible, acerquemos la producción de alimentos al consumo de alimentos y estaremos haciendo un gran favor a todos y principalmente al propio planeta en el que vivimos. Entonces, esa palabra, soberanía alimentaria, durante muchos años de mi estancia en la FAO estaba prohibida, porque cuando se hablaba de soberanía y no de seguridad, algunos países como Canadá y Estados Unidos se levantaban y decían nosotros nos vamos. Y esa cuestión de soberanía alimentaria no es una cuestión que se deba discutir en la FAO, Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas, no en la FAO, sino en la Organización Mundial del Comercio. Este es el gran problema. Este es el gran problema. Porque esto, dicho de otra manera, la soberanía alimentaria tiene que ver mucho con la multifuncionalidad de la agricultura al mismo tiempo. La agricultura no es solo producir alimentos. La agricultura produce, absorbe ese tipo de agricultura, absorbe CO2, mantiene el medio ambiente, conserva los recursos naturales, conserva la biodiversidad, permite el desarrollo rural y eso no se cotiza en el mercado. Ahora, ¿por qué en el 2008, fijaros, cambia esto en la FAO? ¿Por qué a partir del 2008 sí se puede hablar de soberanía alimentaria? Esto lo destapó justamente esta crisis alimentaria
de la que hablábamos antes, del 2008. Y os cuento el caso, que fue muy simbólico y para mí sumamente esclarecedor, de un país africano, que es Benín. En Benín, durante centenares de años, nunca habían tenido una hambruna. Eso sí, eran cientos de miles de pequeños agricultores que trabajaban en el campo para producir sus alimentos y vivían, no maravillosamente, pero tenían satisfechas todas sus necesidades básicas. A mediados de los años 90, llega una misión del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional y les aconseja que si en vez de producir alimentos, como son unas tierras, unas condiciones agroecológicas y climáticas muy buenas para producir algodón, si en vez de producir alimentos producen algodón, pueden producir mucha más cantidad con el mismo trabajo y eso lo pueden vender en el mercado internacional a los países más desarrollados y con lo que sacan de esto pueden comer mejor de lo que están comiendo en ese momento. El gobierno de Benín no se fió mucho, hizo un estudio por separado y llegó a la misma conclusión. Y la misma conclusión es que, en efecto, era más rentable producir algodón y comprar los alimentos en el mercado internacional. Y así lo hicieron. Así lo hicieron. Y, en efecto, 6 o 8 años después, resulta que gran parte de los agricultores habían vendido sus tierras a los productores de algodón, otros habían formado grandes cooperativas para producir algodón y subió el nivel de vida. Y comían mejor comprando los alimentos en el mercado internacional con el dinero que sacaban y además les sobraba dinero para comprar muchas otras cosas. Y entonces todos se felicitaron por lo bien que había ido. Hasta que llega el 2008, crisis alimentaria, de la cual habría que ver, las responsabilidades son muchas. La principal, la especulación en el mercado de futuros de alimentos de Chicago. No tenemos tiempo de desarrollarlo, pero si queréis, si nos da tiempo en las preguntas, lo hacemos. Pero lo cierto es que lo que ocurrió en el 2008, la crisis alimentaria, significó que los alimentos básicos, trigo, maíz, arroz, soja, multiplicaron su precio por 2 y hasta por 3. Claro, entonces, estos ex-agricultores, que ahora eran jornaleros en los campos de algodón, con lo que ganaban antes les permitía comprar barato en el mercado internacional. Pero esta volatilidad de los precios, que en pocos meses duplican el precio, ya no les permite alimentarse. Y por primera vez en su historia, Benín tiene una hambruna, de la que aún no se ha recuperado. A partir de ese momento, ¿qué ocurre? Benín, en efecto, había perdido la soberanía alimentaria, pero Benín también perdió y sigue perdiendo la soberanía política, porque ahora depende de las limosnas, dependen de las donaciones de otros países para alimentar su población. Y aunque hubo revueltas callejeras que reclamaron que les devolvieran sus tierras, el gobierno dijo, las han vendido ustedes. Ya no son muchas de ellas ni siquiera del país. Las han comprado otras compañías de otros países y las que no, pues las han comprado otras personas que aún producen algodón. Fijaros la importancia que tiene la soberanía alimentaria, la capacidad de producir tus alimentos, como la capacidad de producir tu energía, de la que nos hablaba antes Luis. Y de ahí le decía Luis, que tiene un campito rural, tiene un tesoro, que tiene agua, mira. Por supuesto que sí, porque incluso puede producir ahí mismo, dedicando una parte pequeña a placas solares, puede producir en un cierto porcentaje de extensión la energía que va a utilizar en su campo. No lo que estamos haciendo ahora, cuando compramos miles de hectáreas, para que las mismas grandes compañías que antes nos estaban vendiendo a la Shell o muchas otras nos estaban vendiendo el petróleo, ahora están produciendo en España con grandes campos sembrados totalmente de placas solares para seguir de una manera imperialística vendiendo esos productos. No, hagámoslo todo de cercanías. La cercanía no significa negar el sistema global, no significa una globalización inteligente. Para mí, la globalización debe ser el sumatorio de los locales, no algo donde pierden la identidad local, sino algo que se añade a esa riqueza. O sea, el mundo tiene que ser
tiene que mantener la diversidad. Decía un gran poeta indio, Rabindranath Tagore, dice, atentos, no confundáis unidad con uniformidad. La unidad es deseable, la uniformidad es siempre detestable. Y ese es el problema, vamos hacia esa uniformidad. Y no se trata solo de mantener la biodiversidad biológica, se trata de tener la diversidad de todo tipo, cultural, de lenguas, la diversidad de sistemas agrícolas, la diversidad biológica también. Esto nos enriquece, es la unidad dentro de la diversidad, no al revés. Bueno, entonces, repito, entre las producciones está, como se haya hablado, esa agricultura. Vale, gracias. Esa agricultura de cercanía, esa agricultura familiar, etcétera, etcétera. Ahora alguien dirá, bueno, pero es que eso es muy caro. Porque si hacemos eso, sí se pueden producir alimentos, pero es algo más caro. Y es verdad. Nos encontramos con que son muy caros. Pero vamos a analizar por qué es más caro producir un alimento aquí, en España, que traerlo de China o traerlo de las Filipinas. Pues por una razón, porque estamos externalizando parte de los costos. Trato de explicarlo. Hemos hablado antes de los efectos negativos medioambientales de la producción de alimentos a base de la agroindustria, o de los elementos negativos de comer la comida basura de los alimentos sobre la salud humana. Y hay un estudio muy interesante de hace 3 años del grupo ETC en Canadá. En ese estudio de investigación lo que muestran es, y hay varios otros, pero os digo este porque es muy simple y muy claro, lo que muestran es que cada vez que tú compras un producto de los monocultivos de la agroindustria y pagas €1 por ese producto, la sociedad, vosotros y yo, a través de nuestros impuestos, estamos pagando €2 más para paliar los efectos negativos y sobre la salud, negativos sobre el medio ambiente, para paliar del medio ambiente y sobre la salud humana. Entonces, si el que contamina paga, ¿a quién le corresponde pagar esos €2? Porque al final estamos pagando €3. ¿Será quien lo produce así? Eso se está externalizando económicamente. No, claro, los daños ambientales y en la salud, sí, pero no externalidades del sistema, no a mí. En un sistema cerrado, como si nos ilustraba Luis hace poco, todo eso y los residuos de los que no nos da tiempo a hablar, todo eso tiene que reciclarse de alguna manera. Entonces, el costo real de la producción de estos alimentos son €3, no 1. Pero es que si costase, si eso se estuviese vendiendo por €3, era rentable la agricultura de cercanía, era rentable la agricultura ecológica. Entonces, no se necesita subvencionar la agroecología, se necesita dejar de subvencionar de manera encubierta a la agroindustria. Y eso lo podemos hacer nosotros también con nuestro carro de la vida. Entonces, este es un poquito, para mí es más, si realmente tuviéramos suficientemente en cuenta lo de que el contamina paga, pues evidentemente muchos de los problemas que hoy tenemos, y no solo en este campo, desaparecerían. Porque cuando tú incluyes estos gastos medioambientales, etcétera, realmente no va a compensar el producir de la manera en la que estamos produciendo muchos productos. Dicho eso, por otra parte, es más, si el campo es rentable, pues evidentemente paras el envejecimiento rural, paras el éxodo rural, paras el envejecimiento rural y por lo tanto se acabó la España vaciada. Como dice España, puede decir Francia o el país que queráis, porque este es un fenómeno mundial. Y esto te das cuenta hasta qué punto. Y hoy te das cuenta de cómo todos los países están andando en la misma dirección. Siempre ha habido en el mundo, siempre, cualquier cultura, cualquier civilización, no ha sido ni más ni menos, podemos considerarlo científicamente, como un experimento de prueba y error. Una serie de valores y esa armonía con el medio ambiente que existía o no, pero cuando no existía, esa cultura desaparece. Eran las transiciones fallidas de las que hablaba antes Luis, ¿sí? Porque era insostenible. Pero entonces era prueba y error.
El problema hoy, y ese es nuevo, y es completamente nuevo, es que por primera vez en la historia de la humanidad, este experimento de prueba y error que hace a nivel global. Antes había la diversidad cultural suficiente como para que si el imperio romano fracasaba, había otros imperios que emergían. Porque no todos tenían la misma filosofía de vida y la misma escala de valores. Hoy no. Hoy es un experimento global. Y esta es la gran tragedia, esta es la gran responsabilidad de nuestra generación y ojalá que se dieran cuenta de las generaciones más jóvenes. Porque aquí no podemos seguir jugando. Esta función de co-creador del ser humano hoy es más fuerte que nunca porque el poder, aparte del proceso de globalización, el poder tecnológico y científico es mucho mayor que nunca y los experimentos ya no son locales. La influencia nuestra de influir en los equilibrios naturales del sistema es enorme, como no había sido nunca antes. Bueno, esto es un poquito, luego iba a haber hablado, y me lo voy a saltar, también hay una serie de elementos hemos hablado de soluciones de tipo de políticas y técnicas, como la soberanía alimentaria, etc. Hemos hablado de los problemas o las soluciones a los problemas económicos, que sería internalizar las externalidades, que eso costase 3 euros, y podríamos hablar de las soluciones jurídicas. Aquí simplemente os enumero que, por ejemplo, la implementación del derecho humano a la alimentación de manera vinculante, tal como se hace con el derecho a la salud o el derecho al... no me acuerdo, en España hay 2 o 3 derechos, el derecho a la vivienda, etc., pero el derecho humano a la alimentación no está garantizado porque no está en la Constitución. Otro sería el derecho de las generaciones futuras, el derecho de la tierra. El propio Papa Francisco nos habla de que es un ecocidio lo que se hace, pero un ecocidio debe estar penalizado por la ley y para eso debe existir derechos de la tierra y derechos del Mar Menor, como ahora están peleando unos cuantos alcaldes en la zona del Mar Menor en Naciones Unidas y les están dando la razón. Pablo Bleguleyo dice, no, para que haya derecho tiene que haber un sujeto de derecho y el sujeto de derecho tiene que ser una persona. Puede ser una persona física, pero también puede ser una persona jurídica. Y la tierra puede ser persona jurídica. Y el Mar Menor puede ser persona jurídica. Y entonces, de esa salud del planeta depende la salud del individuo y la salud de los habitantes del planeta, que no somos únicos. Y aquí tenemos el elemento ético. Ética es fundamental. No solo recursos naturales, no solo ciencia y tecnología, ética con mayúscula es muy importante. Pero esa ética de la que nosotros hemos hablado muchas veces, nosotros digo, el ser humano se ha hablado, no tanto como sería deseable, de la ética, pero de un punto de vista antropogénico, antropocéntrico. Incluso la ética católica hasta este momento ha sido antropocéntrica, pero ya el Papa está hablando de una ética que va más allá del antropocéntrico, que es una ética planetaria y que incluye el respeto y el apoyo a que nos mantiene, que es la propia naturaleza que tenemos que transmitir a nuestros hijos, por lo menos en las mismas condiciones en que las hemos recibido. Eso implica un cambio profundo de mentalidad. Y luego después, ¿qué podemos hacer nosotros? Porque claro, todo esto, muchas de estas decisiones son de tipo político. Son de tipo político, son importantísimas, pero no dejan de estar fuera del alcance de nuestras manos. Pero ¿qué podemos hacer nosotros como individuos, como personas? Y aquí yo me remitiría en el 90% a lo que ha dicho Luis esta mañana. Lo ha enumerado, que por cierto, Luis, no sé dónde está. Pues me gustaría tener, porque lo ha hecho muy bonito y muy concreto. Pero quiero añadir 2 cositas. Primero, la cumbre de Río del año 92, la primera cumbre mundial de la Tierra, Río 92. Ahí el lema, que hoy es más vigente que nunca, es piensa globalmente, actúa localmente. Y esa es nuestra responsabilidad como individuos. Y ahí, como consumidores, claro, un sistema de producción que no es sostenible triunfa en tanto en cuanto nosotros compramos el producto. Todos, queramos o no, somos consumidores. Esto es una sociedad de consumo. Alguien lo ha dicho también, nos dijo el Antonio esta mañana.
pero el tema está qué consumimos y cómo y cuánto. Y desde ese punto de vista se trata no solamente de comprar solamente lo que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades, no nuestros caprichos, sino el decidir qué sistema de producción lo producimos. Carlo Petrini, presidente de Slow Food Internacional, tiene un librito que me gusta mucho que se llama Lo bueno, lo justo y lo limpio, en el que dice que el producto que consumes debe ser bueno, organolépticamente bueno y nutritivo, pero tiene que ser limpio desde el punto de vista agroecológico, no destruya recursos naturales, y justo desde el punto de vista de los salarios que se han pagado a los asalariados que lo han producido. Yo añadiría que debe ser además local y estacional en la medida de lo posible. Entonces, ahí yo os digo una frase que a mí me gusta repetir, que tenemos la obligación moral de transformar pacíficamente nuestro carro de la compra en un carro de combate por un mundo mejor y sostenible. Y eso está al alcance de cada uno de nosotros. El consumir, el comprar solo lo que necesitamos, eso depende de nosotros. Y termino con dos cositas más. Entonces, se plantea, por una parte, la capacidad de actuación que tenemos hoy es muy grande. Es muy grande porque las redes sociales nos permiten obtener información de muchos lugares del mundo que no van a estar reflejados en unos medios de comunicación que son caros y están financiados por unos pequeños grupos financieros, sino que podemos obtener información horizontal de todas partes. Podemos actuar desde nuestra profesión, podemos asociarnos con asociaciones mundiales que están luchando por los mismos ideales que nosotros tenemos que luchar, que no es ni más ni menos que la subsistencia de la humanidad y el dejar un mundo en condiciones a nuestros hijos y nuestros nietos. Y para eso tenemos que ser, primero, un poco utópicos. Decía Unamuno, una utopía lo es hasta que 5 personas piensan que es posible, porque en ese momento ya no es una utopía, es una posibilidad. Claro que era una utopía terminar con la esclavitud, pero al menos desde un punto de vista formal hemos terminado con ella a pesar de todo. Entonces yo creo que en este caso, pero sobre todo, y con esto resumo, tenemos que ser, me gusta decir, mosquitos y colibríes. Explico lo que quiero decir con eso. Mosquitos es un poco la idea de que, claro, alguien decía así, que no, vamos a ver, cuando tú piensas que eres tan pequeño que no puedes tener un impacto en la sociedad, es que nunca has dormido con un mosquito en tu habitación. Nunca eres demasiado pequeño. El único animal que hace huir a los toros bravos es el tábano. Cada vez que nos levantamos y decimos esto es así, cada vez que te levantas, no sabes, dice alguien también, no sabes tu verdadera estatura hasta que no te levantes. Pues esto hay que hacerlo, y eso significa, con nuestros votos podemos hacerlo también manifestándonos en la calle, podemos hacerlo de muchas maneras, pero es ser mosquito, no se puede dejar vivir a que no nos deja dormir, mejor dicho, no podemos dejar dormir a que no nos deja vivir. Esto es absolutamente necesario. Pero al mismo tiempo, ser colibrí. Y aquí sí me remito a lo que decía Luis esta mañana, ser colibrí en el sentido de actuar localmente. ¿Por qué digo colibrí ahí? No sé si conocéis el cuentecito, que a mí me gusta mucho, de un bosque en llamas. Todos los animales huyen despavoridos en todas direcciones, menos un colibrí. El colibrí va a un lago que hay cerquita, coge una gotita de agua en su pico, sube arriba del fuego y la suelta. Y vuelve al lago y coge otra gotita y la suelta. Y así varias veces, y en una de esas, el elefante que va corriendo despendolado, ¡coño, colibrí, ¿a dónde vas? ¿Qué haces? ¡Estás loco! Y no, yo estoy intentando apagar el fuego. ¿Pero tú crees que lo vas a conseguir? Yo hago mi parte. Yo hago mi parte. No nos desanimemos, hagamos nuestra parte. Pero no es suficiente ser colibrí, hay que ser también mosquito. Hay que tener la agresividad del mosquito y al mismo tiempo la persistencia del colibrí. Y esto, grandes pensadores como Gandhi, de alguna manera han dado testimonio con su vida. Y Gandhi tiene 2 frases que para mí, una implica el mosquito y otra el colibrí.
él de manera descanso y sin violencia cambió los destinos de su país, pero también influyó mucho en el pensamiento del mundo. Y él decía, la Tierra tiene recursos suficientes para satisfacer las necesidades de todos, pero no la avaricia de algunos. Y el mismo Gandhi decía, y esto sería el colibrí, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Podríamos hablar más, pero lo dejo aquí. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a las preguntas. A ver, Antonio, Carmen. Gracias, muchas gracias por tantas cosas verdaderas, buenas, que con sencillez y claridad nos ha comunicado. ¿Ya? Apaga. Carmen. Sí, no, José, bueno, muchas gracias. Yo lo que quería preguntar entonces, la FAO, ¿qué funciona? Es decir, ¿qué es lo que ha hecho usted en todos estos años de la FAO? ¿Solamente analiza cosas? ¿Cómo se...? Pues son dos preguntas complementarias, pero una cosa es qué función tiene la FAO, otra cosa es qué he hecho. Respondo a la primera. ¿Qué función tiene la FAO? Pues la FAO es como todo el resto de Naciones Unidas. Es una organización de Naciones Unidas, pues se habla en plural de Naciones Unidas. La FAO se ocupa de agricultura y alimentación, la UNESCO de cultura y educación, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, etc. La FAO, cultura y alimentación. Uno de sus objetivos es justamente terminar con el hambre. ¿De qué manera todas estas organizaciones de Naciones Unidas cumplen con su función? Mira, cuando se establecen Naciones Unidas en el año 1945, fue justo al final de la Segunda Guerra Mundial. De la misma manera que al final de la Primera Guerra Mundial se formó la Asociación de Naciones. Exactamente de la misma manera. La Asociación de Naciones se la cargaron, porque decían que es ineficiente. Los que pretendían seguir actuando como hasta entonces, sin que nadie pusiese altavoces al revés. Pero las Naciones Unidas, cuando surge en el 45, está escrito en su Constitución, cuando dice: nosotros los pueblos del mundo hemos decidido sustituir los cañones por el diálogo. Eso era lo que sustituir los cañones por el diálogo. Y no es casualidad que la primera organización de Naciones Unidas no fue la política de Nueva York, ni la OMS, ni la UNESCO, fue la FAO. Fue la primera, porque había mucho hambre en ese momento, y se trataba de terminar con el hambre. ¿Qué objetivos tenía? Antes os digo una cosa, cuidado, claro, que dicen nosotros los pueblos del mundo. Hoy no es verdad, hoy son nosotros los gobiernos del mundo, que no siempre son democráticos, pero bueno, esto, si nos da tiempo, luego digo qué está pasando. Pero aparte de eso, ¿cuáles eran sus funciones y cuáles siguen siendo, si bien el orden de prioridad ha cambiado? Tres funciones militares. Una era apoyo a los países más pobres, y en el caso de la FAO, para fomentar su producción de alimentos o para llevarles alimentos en los casos de necesidad extrema. Es decir, por una parte, el actuar en situaciones de emergencia llevando alimentos, y por otra parte, permitiendo que ellos desarrollen la estructura de su propia agricultura y de su propia producción. Todo eso era ayuda al desarrollo, o así se le llamaba. La ayuda al desarrollo ha ido cambiando paulatinamente, porque en aquel momento, pues que tuviesen gente formada, que tuviesen agrónomos, ingenieros agrónomos, había muy poquitos países, solamente los más ricos. Por lo tanto, el darles este apoyo técnico era muy importante. En la medida en la que estos países, hoy, por ejemplo, México, tiene 300 facultades de agronomía. Por lo tanto, esa ayuda
no tiene mucho sentido. Pues ya tienen a sus propios técnicos capaces de hacerlo. Pero por otra parte, las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil, también contribuyen a la ayuda al desarrollo con mucha menos burocracia que Naciones Unidas. Segunda función. Por eso hoy esa función deja de ser tan relevante. Segunda función, ser centro de excelencia para los aspectos relacionados con su función. En este caso, agricultura y alimentación. ¿Qué quiero decir? Cuando necesitamos un estudio sobre el impacto que tiene la agricultura sobre las causas de esta pandemia, de esta hambruna, sobre las, etcétera, se busca, no es que la FAO tenga los mejores expertos del mundo, no necesariamente, pero sí puede tener los mejores consultores del mundo. Y se financia un grupo de expertos que se reúnen y dan los consejos. Centro de excelencia desde ese punto de vista y al mismo tiempo también hacer algo que eso no puede hacer ninguna otra entidad, que son las estadísticas. Que es el saber cuánto trigo se produce, cuánto maíz, cuánto falta, cuánto va a faltar el año que viene, toda esta serie de cosas que solamente cada país, si hay una organización que dice, pues yo me encargo de las estadísticas, vete al gobierno de tal país, y yo a usted no le doy ni la estadística ni nada. En la FAO sí, ahí te entra, aparte de pagar una cuota que está en función de su propio Producto Interno Bruto, pero también se compromete a dar todos estos datos y los da. Entonces, esa es otra función, que esa sí es importante y que permite hacer numerosas publicaciones. Podría hablar más de ahí, pero lo estamos aquí. Y luego una tercera función, que esa en un primer momento apenas tenía sentido y que hoy es clave, totalmente clave, que es el desarrollo de políticas internacionales, incluido la negociación de acuerdos internacionales. ¿Qué quiero decir con eso? Vamos a ver. Cuando tú tienes que definir a nivel internacional políticas deseables o sugerirlas, o simplemente coger un caso concreto, si yo quiero hacer un acuerdo como es el de cambios climáticos, o un convenio de cambios climáticos, o un tratado internacional sobre semillas, o un convenio de diversidad biológica, quienes negocian no son las personas, son los países, representados por personas, pero no países, porque negocian en nombre de su país. Entonces, Naciones Unidas es ante todo y sobre todo un foro de países, donde se sientan a negociar con luz y taquilla, lo cual es también muy importante. No quiere decir que no mientan, pero quiere decir que sus palabras le pueden volver en contra. Y hoy, entonces, en ese momento que no había globalización, esto de las políticas internacionales tenía menos importancia y no había acuerdos internacionales. Hoy sí. Y entonces eso pasa a tener una importancia mucho más grande y, sin embargo, la ayuda al desarrollo pasa a ocupar un lugar más grande. ¿Vale? Dicho eso es lo que hace la FAO. O lo que debe hacer. En general lo hace. ¿Qué hacía yo en la FAO? Pues yo me fui a la FAO para tratar con un tema de tipo más, mucho más concreto, que era el tema de las semillas. Era un momento, estoy hablando de los años finales de los años 70, cuando se estaban perdiendo las variedades tradicionales de las semillas. En cada pueblo antes, cuando era niño iba con mi padre o con mis padres, cada pueblo había su propia variedad. Es más, mi padre como agricultor me decía, oye, Pepe, guarda las semillas de este tomate porque es muy bueno, o de esta sandía porque es muy dulce, o de este melón porque aguanta hasta Navidad. Lo hacíamos y teníamos nuestra variedad. Y esto había miles y miles y cientos de miles de variedades, prácticamente una para cada agricultor o cada comunidad de agricultores. Y cuando iban de un pueblo a otro, los tomates eran distintos, las sandías y los melones eran distintos. En un momento determinado, con la Revolución Verde, tuvo grandes beneficios por otra parte, pero tuvo un problema grande, que es la uniformización, que es la aparición de nuevas variedades más productivas, sí, siempre que le añadas agroquímicos, siempre que añades fertilizantes, insecticidas, pesticidas, etc. Y con lo cual las grandes compañías empiezan a trabajar en eso y te venden conjuntamente el agroquímico con las semillas. Por eso firmó la Bayer de Monsanto. Justo por eso. Pero esto incrementa la producción por hectárea, sí. ¿A cambio de qué? Pues de los problemas que hemos hablado antes y de la uniformidad. Pero al hacer eso, tú lo que pierdes definitivamente es la variedad local del agricultor. Pues ya la pierdes.
Sin embargo, esa variedad local, a lo largo de 10.000 años de agricultura, seleccionada por el propio agricultor y la naturaleza, había adquirido una serie de características de resistencia a las enfermedades, al frío, al calor, etcétera, que eran fundamentales para que continuara la evolución, para que continuara la coadaptación del medio, el cultivo y el individuo, adaptado además a los gustos locales. Todo eso se pierde. Y entonces, al perderse, es irrecuperable. Entonces, yo de hecho hice mi tesis doctoral antes de ir a la FAO sobre este tema para melones y recogí 380 y tantas variedades distintas de melón en España. Y dije, las metimos en bancos de germoplasma, y de hecho, luego en Estados Unidos fue también con este mismo material, otros aspectos, porque fue reconstrucción del árbol filopético. Entonces, a la FAO fui a hacer esto para muchos otros cultivos y en muchos otros países. Y esto era trabajo de tipo técnico, en el que pues, iba a los países a recolectar material con gente del país, hacía proyectos para que ellos tuvieran su propio banco de germoplasma, daba clases en las distintas universidades, etcétera, etcétera. Pero de ahí surge otra cosa, y es que a un cierto punto uno es consciente de que algo está pasando, porque no se trata de resolver un problema solamente poniendo un parche. Se trata de saber por qué existe ese problema. Y ahí entramos en lo del obispo de Brasil, ¿cómo se llamaba? Cuando dice, si yo digo que doy limosnas a los pobres, soy un santo. Si me pregunto por qué los pobres son pobres, me llaman comunista. Pues eso exactamente es mi persona. Yo me pregunté por qué se está pidiendo esa diversidad. ¿Cuál es la causa? La causa era evidentemente la ambición de unos cuantos, la apropiación de unos recursos naturales que se estaban colectando en los centros de diversidad de plantas cultivadas, que eran las zonas tropicales y subtropicales, donde están los países más pobres, los países en desarrollo, y se almacenaban en bancos de germoplasma, que eran caros y por tanto estaban los países ricos. Pero la propiedad de lo que se almacenaba no era el país donde se había colectado, pasaba a ser propiedad del país que lo almacenaba, que después mejoraba esa variedad genéticamente y se la vendía previo pago de royalties al país en desarrollo. Ahí os podría contar anécdotas preciosas de las he vivido en primera persona. Yo empecé a decir en la FAO, esto es inaceptable. Estamos contribuyendo a un latrocinio, estamos contribuyendo a una biopiratería que no tiene sentido. Claro que hay que colectar, pero tiene que haber una distribución equitativa de beneficios. Ellos están poniendo la materia prima y nosotros la tecnología. Cada uno tiene que tener sus derechos. Y aquello fue tocar algo que explote. Y entonces la cantidad de presiones que yo recibí en ese momento dentro de la FAO y fuera de la FAO fueron enormes. Hasta llegaron a prohibirme que hablase con los representantes y embajadores de los países en desarrollo y que en estos políticos tú no puedes meterte en esto. Claro, bueno, ¿cómo es posible? ¿Por qué no? Afortunadamente yo tenía mi puesto en la Universidad de Madrid, estaba en excedencia y dije, y no tenía familia en ese momento, por lo cual, pues no, si me queréis echar, me echáis. Yo sí, empecé en la FAO no podía hablar con los representantes de los países, pero en mi casa sí, y hacía reuniones clandestinas con seudónimos. Yo me llamaba Ramón en aquel momento, para poder hacer las reuniones y con diapositivas, les mostraba las implicaciones sociopolíticas, económicas y jurídicas y éticas de los recursos genéticos. Es decir, señores, estas semillas son un tesoro. Y en efecto, de la medida en que se dan cuenta, es muy largo de contar, pero lo que ocurre es que empieza a haber propuestas, ahora ya no mías o no de otros de mis jefes, sino de los países que son los dueños. Porque todos allí éramos funcionarios. Los dueños, el foro, son los países. Y empieza a haber propuestas para un acuerdo justo y equitativo. De hecho, la primera propuesta viene de España. Y viene de España porque el que era entonces ministro de Agricultura, yo lo conocía bien, le llamé y dije, mira, en esta situación no os voy a detallar, pero entonces, entonces vino una carta de España con una propuesta, eso lo apoyó Indira Gandhi, en aquel momento había venido representando a la India, y eso siguió para adelante y termina en lo que hoy es el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos. Pues yo entonces pasé ahí un periodo terrible, en el que era un maldito y acusado. Y entonces lo que ocurre es que, cuando finalmente, pero después de 6 o 8 años,
se consigue entrar en unas negociaciones, se consigue un primer acuerdo que no era vinculante, luego hubo otro vinculante, y entonces cuando el director general, que no se había manifestado hasta ese momento, que es el único cargo electo, y que en ese momento había quedado prácticamente, estaba de acuerdo con sus directores generales, que es los que presionaban sobre mí, pero cuando se da cuenta de que era irreversible, yo ya le pregunté, bueno, ahora ya tenemos un acuerdo, por lo tanto yo ya no necesito estar aquí y voy a dejar de ser un maldito clandestino, y entonces me vuelvo a mi país, presenté mi dimisión. Y mi sorpresa es que el director general no acepta la dimisión, me llama a su despacho y me ofrece ser el secretario general de una comisión de negociación que se acababa de crear con 180 países. Entonces dije, pero bueno, ¿qué sentido tiene esto? Si yo me voy porque el proceso ya es irreversible. Pero yo, como usted sabrá, he sido mal dirigido por sus subordinados, etc. Y entonces, ¿qué pretende usted? Para mí es irrenunciable la dimisión, la mantengo, porque ¿qué quiere usted que yo haga? Entonces me dijo, señor Esquinas, quiero que usted haga a partir de ahora, a la luz del sol, lo que ha estado haciendo hasta ahora con el despido. Y de hecho, los que se tuvieron que ir, fueron los que no me dejaban actuar. Entonces yo pasé a ser secretario. Entonces pasé de ser primero técnico, y ahí no había, a después cuestionar las cosas, y ahí fui maldito, y después me certificaron. Y esa fue la trayectoria. De hecho, en 2012 me dieron el premio internacional por la trayectoria personal, etcétera, etcétera. Pero eso te responde a grandes rasgos de lo que yo hacía y cómo me metí en un montón de fregados, y ahora estoy muy satisfecho de haberlo hecho. En aquel momento, pues claro que tenía mis dudas, que estaba haciendo bien, estaba haciendo mal. Otra pregunta, José Ángel. Perdonar la extensión, porque si no... Ya con el tiempo. Muchas gracias por la charla. La pregunta es, por supuesto, menos ambiciosa el enfoque de los planteamientos que ha realizado, pero como experto político y técnico, me parece que no pregunta cuál es su opinión sobre la política agraria común, una política europea que ha permitido precios bajos y también soberanía alimentaria y estabilidad, luego, aunque con salarios mínimos para los agricultores, pero que sin embargo está muy respondida por los agricultores, que entienden que no ganan lo suficiente, y además desde el punto de vista de una regulación estratégica de Bruselas. La pregunta es sobre su valoración a nivel de eficacia y de justicia. Vamos a ver. La política agraria común nace después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos establece el Plan Marshall. El Plan Marshall, como sabéis, se trataba de ayudar a Europa a alimentarse. Y lo consiguió en gran medida. En España vino con retraso porque había una dictadura, pero llegó también el Plan Marshall. ¿Sí? Pero claro, algunos países europeos, incluido Francia, que se benefició profundamente del Plan Marshall, era muy consciente en un momento determinado de que la alimentación de Europa y sobre todo de Francia en aquel momento dependiese de Estados Unidos, era vender su soberanía política. Por las mismas razones que Benín lo hizo muchos años después. Y entonces decidió que los miembros de la Unión Europea, que en aquel momento era el Mercado Común Europeo y eran 6, decidieron hacer una política agraria común que les permitiese producir sus propios alimentos y proteger a los agricultores y mantener las tierras agrícolas, pagando incluso por no cultivar, porque era imprescindible tener la capacidad de producir. Pues si perdían la capacidad de producir, estaban vendidos también políticamente. Eso fue lo que hizo. Y a partir de ahí se ha ido desarrollando mucho más, etcétera, y ha llegado a lo que es. Ahora, en todo esto, en ese momento, los problemas medioambientales pues no existían. Y el problema de la obesidad, el sobrepeso, de las grandes multinacionales agrícolas no existían prácticamente, estaban empezando. Entonces todo eso estaba ausente de ahí. El proceso sigue, se ha incrementado el presupuesto y hoy el presupuesto de la política agraria común es de 60.000 millones. Y fijaros bien que yo os decía antes que estamos gastando en medicinas para corregir los efectos de la mala alimentación 700.000. 12 veces más. ¿Sí? Pero sigue, quiero decir,
Lo que no se ha ido redefiniendo son las directrices de la política agraria común, o se han redefinido muy poquito. Ahí se han intentado, y este es el objetivo de muchos agricultores, mantener los privilegios. ¿Por qué? Pues en gran parte porque si no se arruinan. Porque no es rentable, pero no es rentable porque tienen que competir con una agricultura que es la agroindustria, que no tiene en cuenta ni el medio ambiente, ni la salud humana, ni otra serie de cosas. Esos son el tema de las externalidades que nosotros pagamos. Con lo cual, ellos siguen defendiendo eso. Por eso las grandes organizaciones de agricultores en España, en general, son muy, sí, y además hay que dar más. Pero que hay un elemento que es imprescindible. La PAC tiene que dejar de ser solamente eso. La PAC tiene que tener un objetivo esencial, que es la sostenibilidad en la producción. Tiene que poner como condición sine qua non el que sea una agricultura amigable con el medio ambiente, lo cual significa pasar de la agroindustria a la agroecología, lo cual significa que pasemos de ser un productor de CO2 a ser un sumidero de CO2. Y esas condiciones están muy en pañales. El Green Deal, del que se hablaba también esta mañana, apunta a eso. Pues no sé si era Luis, decía que era una utopía. Yo creo que es una utopía absolutamente deseable. Y hay dos programas que surgen de ahí. Uno es el programa de la granja a la mesa, From the Farm to the Fork, sería de la granja al tenedor. Y otro que es la Estrategia Europea de Biodiversidad, que van en la dirección correcta. Pero ahí tú has tenido un conflicto entre los ministerios del medio ambiente, que eran favorables a eso, y los ministerios de Agricultura, que dicen que naranjas de la China. Que eso no, porque los agricultores pierden. Pierden las condiciones actuales. Y es verdad, ¿pierden los agricultores? Sí. ¿Pero por qué pierden? Porque el gasto que provoca este tipo de agricultura no lo paga el Ministerio de Agricultura, lo paga el Ministerio de Salud, lo paga el Ministerio del Medio Ambiente a través de subvenciones, o lo paga el Ministerio del Trabajo a través de las subvenciones a las personas que no tienen trabajo. Todos esos gastos deberían de incluirse como las externalidades negativas o positivas según se mide de la agricultura. Entonces, esto no es una cuestión del Ministerio de Agricultura, que además todos los ministerios de Agricultura en Europa son pequeños y técnicos, con lo cual la influencia política de las grandes multinacionales forradas de dinero es enorme. Y por lo tanto, son más atentos a los intereses, a los grandes lobbies que tienen en Bruselas. Y claro, una cosa, por eso es imprescindible que ahí no sean solo los agricultores los que deciden. Tienen que ser también los consumidores. Los agricultores hoy no tienen peso político, porque representan en España el 2,5% de la población, y en Europa más o menos. El consumidor sí, porque es el 100% de la población. De ahí la absoluta necesidad de transformar el carro de la compra en un carro de combate y de poder unirnos a los propios agricultores para defender una agricultura que nos nutra a todos y que no solamente proporcione beneficios a corto plazo a unos. No sé si he respondido. Vale. Bueno, el problema es que con las preguntas y respuestas largas, pues nos comemos el tiempo. Como tenemos que estar a las 6:30, 2 minutos, lo que dé tiempo, 2 minutos. Comiéndonos un poco el descanso. Lo mío es breve. Individualmente, es decir, en nuestras casas, ¿qué podemos o debemos hacer para ayudar a que esto funcione? Al carro famoso de la compra. Y comentarle que me encanta ser colibrí. Bueno, no, muy breve. De hecho, yo no podría decir mejor que lo que ha dicho Luis esta mañana en energía aplicado a la agricultura. Y repetirte lo que te he dicho antes: cuando vas a comprar tienes que plantearte el que sea calidad. Por una razón, tú puedes comprar un vino muy ecológico, pero si es una mierda, es una mierda. Calidad, incluida la organoléptica, que sea producido de una manera ecológica, limpio y justa desde el punto de vista agrario, y si es local, mucho mejor, y si es estacional, mucho mejor. No tienes por qué comer fresas en la época en la que no sea. Entonces, esa es. Podríamos hablar muchísimo más y darte muchos otros ejemplos, pero es tierra.
Muchas Muy bien. Muchísimas gracias. Este es mi recuerdo, aparte de ti. Gracias a vosotros por todo. Bueno, pues a las 6:30 continuamos con la siguiente ponencia, que es de José Ramón Loaiza.